Entrevista. Amigos televidentes, saludamos al economista Pablo Dávalos, analista, experto en temas económicos, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de la coyuntura que vive nuestro país en este ámbito. Bienvenido, economista. Lo primero que quiero consultarle es cuánto tiene que ver las recetas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el tema del porcentaje de crecimiento económico que se advierte en estos momentos, que por lo menos tiene una baja para este año. ¿Están atadas las dos cosas? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio y efectivamente están atadas, totalmente atadas. Las decisiones que ha tomado el gobierno a través de esta firma con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional contribuyen a generar un escenario diferente para la economía y entre ellos los escenarios de crecimiento. ¿Cuáles eran las previsiones de crecimiento antes de firmar la carta de intención? Esto se puede constatar en algo que se llama la programación cuatrianual. En la programación cuatrianual se esperaba que la economía crezca en este año en alrededor del 1,4%. Eso fue aprobado por la Asamblea Nacional hace 2 años. ¿Cuáles son ahora las nuevas previsiones con el Fondo Monetario? El Fondo Monetario ha dicho, no señores, no van a crecer al 1,4%, van a decrecer al menos 0,5%. Es decir, teníamos un escenario de expansión, un escenario donde la economía de una u otra manera vaya a generar empleo y va a generar mejores oportunidades económicas, pero el Fondo Monetario reduce la actividad económica. ¿Pero cómo reduce esa actividad económica? El Fondo Monetario reduce a través de lo que se llama políticas de contracción de la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Básicamente el consumo, el gasto de gobierno, la inversión. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Quita dinero del bolsillo de los consumidores para que tengan menores posibilidades de consumir, reduce la actividad económica, sobre todo de las pequeñas y las medianas empresas, reduce el gasto del gobierno, que es fundamental, por ejemplo, para la inversión pública, incrementa las tasas de interés, con esto favorece el negocio de los bancos y genera un ambiente de recesión. Pero se supone que el Fondo Monetario Internacional lo que hace también es inyectar liquidez al sistema, sí, con el dinero que obviamente que entrega. Pero la liquidez que inyecta el Fondo Monetario está atada a un programa económico, no es un crédito que te entregan y tú puedes disponer y además no te entregan todos los recursos. En este caso los 4.200 millones te van desembolsando trimestre tras trimestre en cuotas que van de 250 a 350 millones, es decir, alrededor de 83 millones de dólares mensuales conforme vayas cumpliendo el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario te pone condiciones, te dice, mira, tienes que reducir el tamaño del Estado en tales y tales sentidos y en tales y tales rubros, tienes que privatizar, tienes que llevar adelante un programa de flexibilización laboral, etcétera. Conforme el país vaya cumpliendo con estos requerimientos del Fondo Monetario que se llaman condicionalidades, el Fondo Monetario envía una misión trimestral que evalúa el cumplimiento y una vez que esa misión trimestral da el visto bueno, da el ok, entonces se procede al desembolso de la siguiente cuota, que son 250 millones, es decir, 83 millones al mes. Pero si no era el Fondo Monetario Internacional, ¿dónde se conseguían los recursos entonces? Porque hay un alto déficit fiscal. Sí, pero el déficit del Estado es un déficit calculado por el Fondo Monetario. En realidad no existe el déficit del Estado. El Fondo Monetario se ha inventado una metodología que contradice los datos oficiales porque se calculó un déficit del Estado de alrededor de 3.000 millones con un precio del petróleo de $50, 50,05. Si recalculamos con lo que este momento está vendiendo, que está por encima de los $50, alrededor de unos 55, 65 dólares, el déficit se reduce al 1,5%. Un déficit del 1% es absolutamente manejable con una, si tú quieres, reingeniería de gasto. No era necesario el Fondo Monetario. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Dice, señores, están calculando mal, están haciendo mal. Las leyes que ustedes han aprobado están haciendo mal. Entonces, el Fondo Monetario añade, por ejemplo, a los gastos el subsidio a los combustibles. Pero el subsidio a los combustibles no consta en el presupuesto del sector público no financiero porque no lo paga el gobierno central. El subsidio a los combustibles lo paga la empresa estatal Petroecuador. Se llama, además, si se registra una cuenta denominada cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. Ahí consta la importación. Pero no solo eso, sino que como se ha incrementado el precio, sobre todo de las gasolinas de alto octanaje, el subsidio que la empresa Petroecuador paga por concepto de combustibles cada vez es menor. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Entonces saca los recursos en los ingresos del Estado de lo que significan las transferencias de Petroecuador
Ecuador y añade el costo de importación y se inventa un déficit que es absolutamente inexistente, que solo depende de la forma de contabilizar el Fondo Monetario Internacional. Y frente a esta coyuntura, ¿qué nos espera en los próximos meses y qué perspectivas hay para el próximo año, economista? Porque en una nota de Diario Expreso, entre otras cosas, dice 26 sectores decrecerán o se estancarán en 2019. Efectivamente, este estancamiento, esta recesión, este desempleo que están sufriendo los ecuatorianos es provocado por el gobierno. O sea, no existen en este momento condiciones macroeconómicas que justifiquen eso. El país estaría muchísimo mejor, habría la posibilidad de generar empleo si no hubiésemos suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Los recursos que el Fondo Monetario no inyectan liquidez a la economía, está provocando recesión. ¿Cuándo se utilizan los recursos del Fondo Monetario y cuándo un país acude al Fondo Monetario? Cuando tiene problemas de inflación, es decir, cuando están creciendo los precios. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Reduce la economía para poder generar, si tú quieres, un escenario de estabilización de precios. Pero una economía dolarizada no es... Pero una economía dolarizada, eso pone en riesgo la dolarización, porque fíjate tú, el Fondo Monetario le ha dicho al Ecuador que libere su balanza de capitales, es decir, que posibilite la fuga de capitales y reduzca la liquidez interna. Le ha dicho que reduzca el coeficiente de liquidez y le ha dicho también que vaya hacia un proceso de autonomía del Banco Central, que en dolarización es una locura, no necesitas autonomía del Banco Central, salvo que el Fondo Monetario esté pensando en una transición monetaria, es decir, salir de la dolarización. Si tú lees la carta de intención, e invito al ciudadano que está escuchando esa carta de intención, la pueden encontrar en nuestra página web del Foro de Economía Alternativa Heterodoxa y también en la página web del Fondo Monetario Internacional. Ahí el Fondo Monetario establece los lineamientos para la autonomía y la independencia del Banco Central. Está bien eso en un contexto de pronto donde haya política monetaria. Si no hay política monetaria, si la economía está dolarizada, no tiene sentido la autonomía del Banco Central, salvo que el fondo, insisto en eso, esté pensando en la desdolarización. Ahora, entonces, ¿en qué queda el discurso de achicar el tamaño del Estado y de paralelamente generar empleo? Porque por ahí gira el tema, ¿no? Los ecuatorianos necesitan empleo y el gobierno dice, sí, vamos a generar fuentes de empleo. O sea, ¿eso es posible o es simplemente un discurso? No, es simplemente un discurso, le están mintiendo al pueblo ecuatoriano. Las políticas del Fondo Monetario son políticas contractivas, son políticas recesivas. Toda la literatura mundial, todos los estudios de las universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que analizan todos los modelos matemáticos, dicen que las políticas son contractivas y solo se utilizan en contextos de alta inflación, no más. Si usted utiliza esas políticas cuando no hay alta inflación, está provocando daños a la economía. La política en este momento económica del gobierno conduce a una generación de la recesión. El gobierno está provocando recesión. El ciudadano ecuatoriano tiene que saber en este momento que no tiene dinero y que no tiene empleo, no por culpa de la economía, sino por culpa del gobierno, por culpa del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta situación de recesión, este hecho de que más de 20 sectores económicos acusen una contracción económica es provocada, absolutamente provocada. Si no hubiésemos firmado con el Fondo Monetario, muchísimas personas que nos están viendo en este momento tendrían empleo, tendrían la posibilidad de llevar un ingreso a sus hogares, a su familia. Pero el momento en que tú pierdes el empleo, no es que solo pierdes el empleo, tú pues, además pones en riesgo el pago de tu hipoteca, el pago de la cuota de tu auto, pones en riesgo los pequeños negocios que están alrededor de tu empleo, desde los almuerzos hasta pasando por el almacén de ropa, pasando etcétera por la escuela de los niños y demás. Tienes que sacar a los niños de la escuela y publicarlos en una escuela pública, etcétera, y en esa escuela se reduce la liquidez y tienen que despedir a profesores y demás. Es un encadenamiento provocado por el gobierno y provocado por el Fondo Monetario. Y bajo esa perspectiva, en este momento estamos ya, no se puede romper un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se puede. Siempre se puede. De hecho, las cartas de intención se han roto casi todas, solo una se logró cumplir, ¿no? Y el Ecuador tiene que revisar eso, porque si el Ecuador continúa con la carta de intención, si los operadores económicos continúan, el escenario no solo es de recesión, el escenario es de crisis monetaria. Entonces, si seguimos con el camino impuesto, la ruta trazada por el Fondo Monetario, vamos directo a la desdolarización. Entonces, el gobierno debería tener un poco de sensatez, un poco de prudencia, llamar a una discusión nacional. A ver, señores, tanto a los que están a favor cuanto a los que están en contra, sopesemos argumentos y defendamos la dolarización, defendamos el empleo. Gracias al economista Pablo Dávalos, analista económico. Vamos a hacer una pausa en Telegrama Noticias. Al volver tendremos más información. No se vayan.